un poco más y para ello contamos con la presencia de Skype de Lilian Chapa Colofón. Ella es analista de políticas públicas del World Justice Project. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lilian, conforme avanza el 2020, que tiene una situación muy particular de aislamiento, pues hemos dado cuenta de cómo va creciendo el índice de inseguridad, los homicidios que se desatan en puntos muy particulares. En este caso, el fin de semana fue en Guanajuato, un estado que generalmente hemos tenido reportes de índices de violencia superiores al resto, sin descartar evidentemente Michoacán, que también figura durante los índices rojos en este fin de semana. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? Porque mes con mes hay más reportes de incidencia delictiva, un México más violento en medio de la pandemia del coronavirus y las medidas de aislamiento. Así es. Pues, estimada Yoli, yo diría que lo que tenemos es resultado de varios años y más bien de una falta en general de una estrategia de reducción del homicidio, no solamente a nivel federal, sino más importante a nivel local. Yo creo que vale la pena preguntarle a los alcaldes de México, a presidentas municipales también, cuál ciudad tiene una estrategia de reducción de homicidios, porque hablamos a veces de la violencia y de la inseguridad en términos muy generales, y las policías en México, y no solamente las policías, sino otras instituciones cuya función puede incidir en el número de homicidios o de delitos violentos que ocurren, también podrían estarlo evitando si tuviéramos estrategias para atender a las personas. Podríamos distinguir entre tipos de homicidio por aquellos que se cometen con arma de fuego o aquellos que son resultado de rencillas o de disputas entre vecinos o entre personas que se conocen, y hay otro grupo obviamente muy importante de homicidios que tiene relación con las actividades del crimen organizado, principalmente del tráfico de drogas, pero ahora también, y como lo mencionas en Guanajuato, quizá del robo de combustible y otros mercados a los que también ya le entra el crimen organizado como negocio. Entonces, es muy importante distinguir de estos tipos de violencia, cada uno por separado, para diseñar estrategias de prevención y de control del homicidio, dependiendo del problema. No hay una estrategia que pueda venir del gobierno federal y que le sirva a todo el país, porque el homicidio tiene muchas causas y también la violencia. Y, por ejemplo, también tenemos muchos homicidios de mujeres, homicidios dolosos o feminicidios que son por razones de género, y tampoco tenemos una estrategia en específico. Creo que nuestras autoridades están básicamente pasmadas ante el problema y nos surge pues que surjan liderazgos para atender este problema desde sus raíces y no solamente a la hora que entra la policía, que es cuando los delitos ya se cometieron. Lilian, muy buenas tardes, te saluda Alejandro Piñón. Veíamos un ranking, el de Seguridad, Justicia y Paz, de las 50 ciudades más violentas del mundo, donde 19 son de nuestro país. Tenemos ya una Guardia Nacional, tenemos una estrategia pues por parte del gobierno mexicano que apela a la buena voluntad de la gente, a los abrazos, no a los balazos. Sin embargo, este despliegue, la creación de una nueva organización, por ejemplo, que es la Guardia Nacional, ¿ha sido efectiva? ¿Es la ruta correcta para que México pueda salir de este problema? Que te digo, hoy son 19 de 50 ciudades más violentas en todo el mundo. Sí, es una pregunta muy importante, Alejandro, porque creo que ahí el gobierno federal confundió, creyó que estaba diseñando una estrategia cuando estaba creando una institución. No es lo mismo. Podemos hablar de que el gobierno federal tiene la intención de operar programas sociales que como resultado tengan la reducción de la violencia, y eso no va a ser así porque hay que distinguir entre la política social y la política de seguridad, y a menos que ciertos programas de corte social se focalicen específicamente en la población que está siendo víctima o que está perpetrando violencia, entonces sí podríamos esperar un resultado de prevención, que es como lo que ha
tratado de manejar el presidente con jóvenes construyendo el futuro, pero de nuevo no se están focalizando las acciones de este programa, que además son insuficientes si consideramos que pues no todos los jóvenes pueden acceder a este programa. Hay que identificar muy bien cuáles son las poblaciones en riesgo de convertirse o de sumarse a las filas del crimen, y de nuevo esta estrategia que sería de reducción del homicidio muy claramente, de lograr que los jóvenes dejen de pertenecer a estas organizaciones delictivas, porque además ponen en riesgo la vida de ellos mismos y además se van a involucrar en homicidios y en delitos muy graves. Pues creo que ahí al gobierno federal le ha faltado, y también a los gobiernos estatales y municipales, esta visión muy clara de que crear policías y de que crear corporaciones y divisiones especiales no es en sí mismo una estrategia. Necesitamos estrategias y programas dirigidos específicamente a personas y a jóvenes que cometen estos delitos, para ofrecerles alternativas mucho antes de que ya estén cometiendo los delitos. Y creo que ahí el tema de justicia, de la justicia cívica, que son todas estas, esta justicia municipal que atiende faltas administrativas, que pueden ser el consumo de alcohol en la vía pública o el desorden público, pueden atender muy bien e identificar cuáles son las personas que están en riesgo, esto sin decir que todas las personas consumidores de alcohol o de drogas son delincuentes en potencia. Sin embargo, sí hay evidencia de que las víctimas, incluso víctimas de homicidio, en algunas ciudades, por ejemplo, como Morelia, se vio en Morelia y se está viendo también en ciudades del norte del país, víctimas de homicidio, hay muchas con antecedentes de detenciones por faltas administrativas. Entonces, si logramos conectar esta información que surge de los juzgados cívicos y que está muchas veces desperdiciada, que no llega a ningún lado, podríamos, en lugar de estar guardando a las personas en arrestos de 36 horas que no sirven de nada, podríamos enviar a estas personas a trabajo en favor de la comunidad, o a medidas como terapias o como otro tipo de atención terapéutica, de forma que pues se alejen de este tipo de problemas que después detonan en violencia y en delitos mucho más graves, y no esperar, como vemos en las imágenes, hasta que ya ocurrió el hecho y hasta llamar a la policía, porque ese tipo de estrategias han probado y siguen probando que son insuficientes para reducir el homicidio. Necesitamos mucho más que eso, y una policía y una estrategia de seguridad con una visión mucho más integral. Bien, Lilian Chapa Colofón, gracias por estos apuntes aquí en Mega Noticias TVC. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y bueno, nos vamos.